3. ¿Te consideras de izquierda o de derecha? Puedo decir lo siguiente. Bajo determinadas definiciones filosóficas o de filosofía política de la izquierda o la derecha, yo me podría considerar de ultraizquierda o de ultraderecha. Me explico. En términos de filosofía política, la distinción entre izquierda y derecha tiene que ver fundamentalmente con el statu quo. El statu quo es el sistema presente de cosas. El sistema actual, económico, político, social, etc. Entonces, tiene que ver con un orden establecido, en suma. La derecha se entendería en filosofía política como aquella postura que busca conservar el orden establecido, y la izquierda como aquella postura que busca subvertir o cambiar radicalmente el orden establecido. Entonces, depende la cuestión de cómo defines lo que es el orden establecido. De este modo, si vemos el mundo actual, con su corrupción, con su injusticia, incluso si decimos que el avance de la ideología de género es parte de la estructura de nuestro mundo presente, entonces es parte del statu quo. Y si nos vamos a oponer a ello, nos estaríamos oponiendo a un orden establecido. Si partimos de la premisa de que eso también está metido en el orden ya de las cosas, de la cultura y los medios de comunicación y la política y todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, si veo un orden establecido que en general, de base, sistemáticamente, es injusto, corrupto, arbitrario, inmoral, pues tengo que oponerme. Y eso me convertiría en alguien de ultraizquierda. Así, que me opondría fuertemente al orden establecido de cosas porque lo veo mal. Entonces, desde esa noción de orden establecido, me definiría como de ultraizquierda. Porque no veo un orden humano y cristiano en este mundo. Hay que cambiarlo radicalmente. Por otra parte, si por orden establecido nos refiriésemos desde una perspectiva filosófico-teológica a el orden que originalmente Dios dio a la creación, cuando Dios dijo y vio que todo era bueno, pues claro que defiendo ese orden primario, ese orden primigenio, y desde esa perspectiva podríamos llamar cósmica, me podría definir como de ultraderecha, porque busco a fuerza conservar ese orden. Entonces ya ven cómo desde filosofía política las cosas pueden variar. Pero la mayor parte del tiempo en el debate sobre estas cuestiones la gente no piensa en estas nociones de filosofía política generales, sino piensa en los partidos concretos de derecha que ve en su política de su país y los partidos o movimientos concretos de izquierda que ve. Y sobre eso, en términos de izquierda y derecha política, de la realpolitik que vemos en este mundo, me opongo. No veo movimientos de derecha o de izquierda que sean suficientemente coherentes con los valores humanos y cristianos que propugno. En consecuencia, si bien filosóficamente me podría definir bajo determinadas acepciones como de ultraizquierda o de ultraderecha, en términos de la realpolitik, me tengo que oponer al conjunto de cosas que veo en ambos movimientos. Para más detalles, si alguien quiere ver cuáles son mis cuestionamientos a los movimientos de izquierda o de derecha, tal como funcionan en la práctica, vean en mi página web los artículos Ey tú, hipócrita de izquierda y Ey tú, hipócrita de derecha. Cuatro. Si rechazas el liberalismo y el comunismo, ¿qué doctrina económica defiendes? Como queda claro de mi libro Economía para herejes, yo apuesto por un pluralismo epistémico que incluya una multidisciplinariedad y una transdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me amarro a pensar que el liberalismo económico tiene que ser la panacea que resuelva todo. Tampoco creo que el socialismo marxista sea la panacea que resuelva todo. Ni el keynesianismo, ni la visión de Schumpeter, ni la neuroeconomía. No hay ni una sola escuela de pensamiento económico a la cual yo me aferre más. Que me aferre de modo absoluto y cerrado. Precisamente lo que planteo es que un buen economista tiene que tener una visión amplia de las diferentes escuelas y visiones de pensamiento económico y construir una visión ordenada con base en ello. Ojo, pero esto no es un eclecticismo barato, sino que detrás de eso tiene que haber un fuerte marco transdisciplinar, un marco filosófico. Como ustedes saben,
La filosofía atomista es lo que me da ese marco transdisciplinar. Pues bien, entonces yo en mi visión económica considero muchos paradigmas de economía. Considero aportes de la economía conductual, de la neuroeconomía, de la economía institucional, etc. Pero si tuviese que nombrar mis paradigmas favoritos, serían 1. El institucionalismo, 2. El post-keynesianismo, no confundan con el keynesianismo simple, y 3. La economía conductual. Siete. ¿Qué país actualmente te parece que tiene el mejor modelo económico? No me decantaría por un país. No diría tal o cual. Porque hablar de modelo económico implica muchos aspectos. Implica instituciones, gestión de recursos, gestión de política fiscal, gestión de política monetaria, promoción de la actividad de los mercados, libertades necesarias de transacción, regulaciones necesarias a las transacciones, etc. Es una cantidad muy amplia de aspectos y no veo un país como que aventaje en todos. Hay que agregar la tecnología también y muchos otros aspectos. Entonces, tenemos que en la gestión tecnológica Alemania es genial. Por otra parte, en términos de política redistributiva, los países nórdicos lo hacen bastante bien. En términos de gestión exitosa de recursos naturales, pues bueno, tenemos de nuevo países nórdicos como Noruega, que tiene un montón de petróleo y no tiene los mismos problemas que sí tiene, por ejemplo, Venezuela. Y tenemos a Australia, con su gestión, Australia y Nueva Zelanda con la gestión de la minería. Entonces yo veo diversos ejemplos. Veo una interesante combinación histórica en el desarrollo entre Estado y mercado en el caso de Singapur. Y así podría seguir. Es decir, veo características positivas en distintos países sobre distintos aspectos, pero no veo ningún país que haya que tomar como el referente absoluto. Creo que hay que tener una visión amplia de las experiencias de desarrollo en los países y a partir de ahí ir aprendiendo cosas para aplicarlos en los nuestros. Pregunta 8. ¿Cuál es tu sistema económico favorito y cómo lo aplicarías al Perú? En línea con la pregunta anterior, pues no es que haya un país de referencia. Asimismo, no considero que haya una especie de modelo económico absoluto que haya que aplicar automáticamente a cualquier país. Como digo, considero que en economía hay que ser bastante pragmático, porque la economía es un asunto práctico. Si yo me opongo a esos corpus ideológicos doctrinarios simplistas, como el liberalismo que dice, con el libre mercado resolvemos todo, o el socialismo marxista que dice, centralizando las cosas en el Estado, lograremos una sociedad superior al capitalismo, yo discrepo de eso. Precisamente, mi visión pragmática sobre un asunto práctico, sobre como es la economía, me lleva a que no me tenga que cerrar en un modelo específico, sino tener que ver qué características, qué políticas se requieren para el progreso de un país. Si ven la experiencia, por ejemplo, de los tigres del este asiático, países que eran extremadamente pobres a inicio del siglo XX y que ya a finales del siglo XX son países extremadamente competitivos, vemos que ellos fueron muy pragmáticos. No es que se amarraron a una teoría económica cerrada. Yo apuesto, por lo tanto, por el pragmatismo. Y es que la mejor apuesta teórica que uno puede hacer sobre un asunto práctico, en el cual el fenómeno práctico es diverso y cambiante como en la economía, es ser pragmático. Pero ojo, pragmático no desde una visión simplona, lucrativa o inhumana, sino un pragmatismo epistémico desde sólidos fundamentos filosóficos. Pregunta 9. ¿Cuál sería un papel equilibrado entre el sector privado y el estatal? En línea con lo anterior diría que no conozco ni plantearía una fórmula predeterminada de 50% Estado o 50% mercado, o 90% mercado o 10% Estado, no. No plantearía una forma predeterminada por algo que explico precisamente en mi libro Economía para herejes, el teorema Lipstein-Lancaster, o teorema del segundo mejor, que se deja fuera de la enseñanza en las carreras de la economía, pero que es central.
En la teoría económica convencional se nos enseña que el absoluto libre mercado es la mejor situación de eficiencia si se cumplen todas las condiciones para que funcione el llamado modelo de competencia perfecta. Sin embargo, en la realidad no se suelen cumplir todas esas condiciones. Entonces se suele pensar que en la medida en que más nos acerquemos al ideal de puro libre mercado, mejor estará la economía. El teorema Lipstein-Lancaster demuestra matemáticamente, desde una modelización de los esquemas neoclásicos, que más liberalización económica no necesariamente es mejor. A veces es mejor, a veces no. El resultado no está predeterminado. Y eso es lo que se ve en la experiencia de los países. Aumentar el peso del Estado en ciertos países no siempre va a ser mejor. Aumentar el libre mercado en ciertos países no siempre va a ser lo mejor. Por lo tanto, uno tiene que tener un estudio cuidadoso de la situación específica de cada país para ver cuál es el mejor equilibrio entre Estado y mercado. Y ese equilibrio debe pensarse como un equilibrio dinámico. No es que tú digas 40% Estado, 60% mercado, y de aquí por los siglos de los siglos, amén, así funcionará esta economía. No, a cada rato hay que estar revisando ese equilibrio, de forma dinámica. Pregunta 11. ¿Qué piensa de los libertarios que proponen recorte de gastos públicos para afrontar las crisis? Como ya decía, me parece que tienen una especie de receta ideológica cerrada que quieren aplicar automáticamente a todos los casos. Y el Fondo Monetario Internacional tiene esta enfermedad mental, o sea, ve un problema de crisis y automáticamente a recortar gastos. Y los primeros gastos que se recortan son los gastos sociales, ¿no? Y los libertarios ahí, que a recortar gastos y a reducir el tamaño del Estado. Ojo, no digo que nunca haya que recortar gastos. Hay ciertamente ciertos gastos ineficientes que hay que recortar. Hay cierta organización del Estado que puede ser más grande de la cuenta y que hay que optimizar. Con eso estoy de acuerdo. Pero el problema con los libertarios es que plantean que siempre y necesariamente en todos los casos va a ser positivo recortar el tamaño del Estado. Y eso no. Hay ocasiones en que el tamaño del Estado debe mantenerse en contextos de crisis o incluso aumentar. Me explayaría demasiado hablando sobre la cuestión del keynesianismo, la necesidad de políticas fiscales expansivas en época de crisis, pero desde ya es un tópico que cabe la pena mencionar. Entonces eso, para mí el problema con los libertarios es que plantean esto como receta única. Yo lo plantearía como receta en algunas circunstancias, examinando previamente la realidad, no desde la ideología sin ver la realidad. Pregunta 15. ¿Es viable el distributivismo chestertoniano? Como alternativa al capitalismo liberal y al comunismo marxista, Chesterton plantea el distributivismo, de acuerdo con el cual la propiedad de los medios de producción debería difundirse lo máximo posible. Chesterton ve que en el capitalismo liberal en la práctica, con esa guerra libre, en realidad los más fuertes terminan venciendo a los más débiles y concentran el poder, concentran los medios de producción. De hecho, Chesterton encontraba que más capitalismo terminaba llevando a menos capitalistas. O sea, una cantidad pequeña de personas concentrando los medios de producción. En el estatismo marxista, en cambio, ¿qué se hace? Que se le quita los medios de producción a todos los agentes privados, pero se le da esos medios al Estado. Entonces solo el Estado concentra todo. Lo que buscaba Chesterton era la desconcentración de los medios de producción. Que todas las personas podamos tener acceso a cierta propiedad productiva. Ojo, no digo un igualitarismo de repartir bienes de consumo, sino de que esté difundida la propiedad de medios de producción para que podamos trabajar y producir, no vivir de ociosos. El distributivismo chestertoniano me parece una visión genial. Me parece que está muy en línea con la doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente, he de decir, en línea con lo que se me pregunta, que su viabilidad me parece muy cuestionable. Sus principios me parecen excelentes. Lamentablemente, el distributivismo es una propuesta demasiado buena para un mundo demasiado malo. Ese es el problema. El problema no es el distributivismo, el problema es el mundo malo que tenemos. ¿Por qué? Porque en la práctica, los grandes poderes financieros, políticos, económicos, más aún en un contexto de globalización donde las estructuras de dominación son internacionales, ¿permitirían una difusión amplia de la propiedad entre todas las personas? No lo creo. Lo combatirían con todas sus fuerzas y sería muy difícil.
Y tendría que entrarse una lucha política muy dura. Y cuando digo muy dura, quiero que se entienda, muy dura, para subvertir esa situación. Y la verdad que el distributivismo creo que se puede aplicar bien en comunidades pequeñas en zonas rurales, relativamente aisladas de la globalización. Pero que se aplique a nivel global como sistema económico, si bien me gustaría, no lo veo viable dado los poderes enormes que se opondrían. Pregunta 21. ¿El magisterio de la Iglesia apoya alguna de las 10 teorías económicas que criticas en tu libro Economía para herejes? Respuesta: no. El magisterio de la Iglesia en primera instancia no se encarga de hacer teoría económica, sino de establecer principios éticos. En la dilucidación de esos principios éticos en la práctica, ciertamente se expresan ciertas visiones, y ninguna de ellas está cerrada en apoyar alguna de las visiones que critico en mi libro Economía para herejes. Por poner un ejemplo, en Economía para herejes se habla del mito del libre mercado, o de la eficiencia de los mercados. Claro, el capítulo 6 es el mito de la eficiencia de los mercados. O el capítulo 8, el mito de la no intervención del Estado. Si ustedes leen la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, pues van a encontrar que él realiza críticas a lo que podría ser un mercado desregulado y al mismo tiempo plantea que debe haber un cierto papel del Estado. Juan Pablo II rechaza el estatismo, pero sí plantea que debe haber un cierto papel. Entonces podría decir que no hay nada en mi libro no hay nada que yo esté, pues, dentro de las críticas de mi libro Economía para herejes y que al mismo tiempo choque con lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Hay armonía entre ambas visiones, más aún porque se sabe que filosóficamente mi pensamiento es cristiano. Bueno, vamos llegando al final de la sección de economía. A ver, 22. ¿Cuáles son los problemas de denominarse cristiano y libertario a la vez? Esto daría lugar a una conferencia entera. Son muchos los problemas de denominarse cristiano y libertario. Yo ya di una conferencia titulada La doctrina social de la Iglesia contra el liberalismo. No obstante, en esa conferencia me centro en los documentos que son las llamadas encíclicas, documentos papales, dilucidando cuestiones económicas y sociales. Pero también hay cristianos no católicos, como los protestantes, para los cuales esas fuentes de magisterio católico no son vinculantes. Desde esa perspectiva, pues a futuro, podría ser una conferencia de cómo los principios bíblicos entran en contradicción con el liberalismo económico que sostienen los libertarios. Entonces sería un tema futuro. Por lo pronto diría lo siguiente en términos generales para no meterme a discusiones bíblicas específicas. El principio central y máximo que propugnan los libertarios es la libertad. El principio central y máximo que propugnamos los cristianos es el amor. Y no es lo mismo. No es lo mismo propugnar la libertad de por sí que propugnar el amor entendido como amor de caridad, como virtud teologal. Alguien dirá, oye Dante, pero el amor tiene que ser un acto libre. Sí, pero esto significa que el valor de la libertad está subordinado a la realización en acto en el amor. Y si alguien me dice, no, pues es que el amor requiere como precondición la libertad, le diré, también el pecado requiere como precondición la libertad. Todo pecado para ser tal es un acto libre. Así que ojo, la libertad de por sí me da lugar en como potencia actos virtuosos como el de la caridad cristiana o actos viciosos como el pecado. Así que una defensa de la libertad como principio en sí mismo, yo lo veo problemático. Se hace una defensa absoluta del libre mercado, que no puede haber regulaciones sobre el mercado. Pero vamos, ciertamente en el mercado existen cosas que contravienen seriamente valores cristianos. Y lo mismo en la actuación social. Agustín Laje, hace no mucho, ha hablado del derecho a blasfemar. Y eso le ha chocado a algunos cristianos. Cuánto quisiera que le hubiera chocado a todos los cristianos. Pero hay algunos que están más aferrados, creo, a lo que dice Agustín Laje que a lo que dice genuinamente las Escrituras. Bueno. Pero eso de el derecho a blasfemar
nos muestra de que una perspectiva libertaria a fondo no va a ser compatible con un cristianismo a fondo. Otro replicará, oye, pero Cristo dijo que venía a traernos libertad, que Él vino para que seamos libres. Sí, pero distingamos cómo es que los libertarios entienden la libertad. Cuando Cristo nos habla de ser libres, nos habla de una liberación en acto, viviendo conforme a la verdad. No cualquier libertad de las posibilidades, sino una libertad de realización en una posibilidad concreta, el orden de la verdad y la caridad, no de la libertad en sí misma, sino bajo esa realización. En cambio, ¿cómo entienden los libertarios la libertad? Quienes estén informados sabrán que hay un concepto de libertad positiva y libertad negativa, y que lo que defienden los libertarios es el concepto de libertad negativa. El concepto de libertad positiva está más en línea con la libertad de la que habla Jesús, y la verdad os hará libres. Pero eso no es la verdad que defienden los libertarios en su ideología, sino la libertad negativa entendida como no coacción, que nadie nos coaccione externamente hacia un curso de acción, que el Estado no se meta, en suma. Si quieren profundizar sobre esta distinción entre libertad positiva y libertad negativa, vean la conferencia Dos conceptos de libertad del teórico Isaiah Berlin, ¿ya? Y van a ver que el concepto de libertad negativa que defienden los liberales no tiene que ver con la libertad cristiana. No es la misma. Puede relacionarse. Por supuesto, un cristiano para llegar a la libertad positiva tiene que tener la libertad de no coacción. Eso no lo niego. Pero la libertad de no coacción, la libertad negativa por sí misma, es solo una posibilidad, no un valor. Es una posibilidad, una precondición que tiene su lugar y es valiosa en su contexto relativo, pero no como un valor absoluto. Pregunta 23. ¿Cuál es la relación entre la economía heterodoxa, especialmente el institucionalismo, y la doctrina social de la Iglesia? Bueno, he de decir que economía heterodoxa no es un corpus unitario, sino una visión que agrupa todo un conjunto de perspectivas de economía que discrepan de la teoría neoclásica. En ese sentido, en la economía heterodoxa tenemos la economía conductual, la economía institucionalista, la economía schumpeteriana y muchas visiones. De entre esas visiones hay algunas que tendrán puntos más acorde, otros no tan acordes con la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, el marxismo estaría dentro de las escuelas heterodoxas y no es acorde a la doctrina social de la Iglesia. En el caso del institucionalismo, que es mi enfoque economía favorito, me parece que sí es bastante acorde con la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes leen el libro La sociedad opulenta de John Kenneth Galbraith, que es uno de los mejores autores institucionalistas, van a encontrar que muchas de las cosas que dice y propone están en bastante consonancia con la doctrina social de la Iglesia. Entonces hay que considerar eso, la pluralidad de autores y de posibilidades. A ver, vamos ya por las tres últimas. Pregunta 24. ¿Qué libros nos recomendarías con respecto a economía que tengan relación con la doctrina social de la Iglesia? Aparte del de John Kenneth Galbraith que ya mencioné, ojo, la relación no es explícita, es implícita. También les mencionaría el libro Lo pequeño es hermoso de Ernst Schumacher, que está en el puesto número 1 de mi top 10 de libros de economía. Pregunta 25. ¿Por qué el marxismo es incompatible con el cristianismo? Di una conferencia titulada La doctrina social de la Iglesia contra el marxismo. La encuentran en mi canal de YouTube. El principio básico, que creo que vale para todo el cristianismo, es: el marxismo es una visión materialista del hombre, reduccionista, destruye la individualidad poniéndolo simplemente como parte de una clase social, y asimismo niega la instancia trascendente del hombre, diciendo que es pura materia o que las dimensiones como la religión, la filosofía o el derecho no son más que consecuencia de las relaciones materiales de producción. Ese reduccionismo es incompatible con la verdad cristiana sobre el hombre. Asimismo, la apuesta marxista por la violencia como medio para revolución social contraviene claramente lo dicho por Cristo, que cuando uno de los apóstoles cogió una espada para defenderlo y cortó la oreja del criado del sumo sacerdote, ¿qué dijo Jesús? Quien a espada mata, a espada morirá. Jesús no dijo, viva la libre portación de armas, ¿no? Jesús dijo, quien a espada mata, a espada morirá.
La última, 26. ¿En qué campo puedo servir a Dios si es que estudio economía? Estamos llamados a servir a Dios en absolutamente todo. En la medida en que los economistas, los abogados, los políticos, los educadores, etc., no sirven a Dios, es que tenemos ese mundo anticristiano ante el cual tanta oposición hay que hacer, si queremos ser auténticos cristianos. ¿Cómo servir a Dios desde la economía? 1. Conociendo la doctrina social de la Iglesia, para defender una visión de la economía que sea acorde con los principios éticos de la Biblia y de la tradición. Asimismo, hay que tratar de propugnar aquellas medidas económicas que sean justas, legítimas y eficientes también. Ojo, no bastan las buenas intenciones, hay que ser inteligente para plantear medidas eficientes, porque con buenas intenciones también a veces se formulan mal políticas económicas o programas sociales y terminamos generando externalidades negativas. Un economista auténticamente cristiano tiene que estudiar muy bien su economía, hacerlo con excelencia, y que tenga una cabeza fría para pensar bien sobre las cosas de la economía, sin estar cerrado en ideologías extremas como que puro libre mercado o puro Estado va a solucionar todo. No. Una mente pragmática y fría, pero con un corazón ardiente por ayudar a las personas, especialmente a los más pobres. Entonces uno trabajando como educador, como conferencista, como investigador, como gestor de política económica en un ministerio, la política fiscal o la política monetaria, o trabajando en la formulación o creación o mejora de programas sociales, uno puede hacer mucho por el prójimo. Y eso es hacer algo por Cristo. Y especialmente centrarnos en los más pobres y las personas que sufren injusticias. Ya lo decía Jesús en Mateo 25. Cada vez que hicieres esto por mí, por los más pequeños, por mí lo hacéis. En la medida en que como economistas hagamos más y mejores cosas por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las estaremos haciendo por Cristo. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente video en que abordaré las varias preguntas que me han hecho sobre filosofía y teología. Ahí nos vemos.